Muy bien, gracias a Dios por la presencia de cada uno esta tarde, que podamos estar juntos aquí en el Templo Bautista Misionero de Guadalupe, que nos presta sus instalaciones para reunirnos. Y qué bueno que vamos a poder estudiar la última lección de esta serie en el libro de los Hechos. Así que vamos a pasar a estudiar aquí el libro de los Hechos. Hoy estamos entonces, el tema es ministerio de Pablo en Roma. Un poquito. El texto es Hechos 28, del 1 al 31. El enfoque es algunos versículos del capítulo 28 del libro de los Hechos. Versículo clave es Hechos 28, 28. Y la aplicación es que el estudiante entenderá que no importando cuál sea la situación, el Evangelio de Jesucristo debe ser comunicado a todas las personas en todos los lugares. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 y comenzando con el versículo 1. Puesto de pie, vamos a leer la palabra del Señor, Hechos capítulo 6, comenzando con el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Que Dios bendiga su palabra. ¿Pueden tomar asiento? Entonces estamos con el tema ministerio de Pablo en Roma. El texto es Hechos capítulo 28 del 1 al 31. El enfoque es los versículos del 16 al 31. El versículo clave aquí está en pantalla, digámoslo todos juntos. Hechos 28, 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Otra vez. Hechos 28, 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. La aplicación es que el estudiante entenderá que no importando cuál sea la situación, el Evangelio de Jesucristo debe ser comunicado a todas las personas en todos los lugares. Bueno, hemos estado estudiando acerca del apóstol Pablo. Bueno, estamos en el libro de los Hechos. Ya estamos completando con la lección de hoy el estudio en el libro de los Hechos. Y ahora ya Pablo, la semana pasada estudiamos donde iba camino a Roma. Ahora ya está en Roma y entonces vamos a ver qué sucede cuando llega a Roma, qué es lo que va a hacer. Esta es la última lección, es el último capítulo del libro de los Hechos. Hay otras cosas de la vida de Pablo en sus epístolas, pero en el libro de los Hechos, entonces llegamos hasta el capítulo 28. Así que vamos a ver, primeramente lo que él hizo fue dirigirse a los judíos. Recuerde que siempre que él llegaba, él siempre lo que hacía de primero era buscar a los judíos. Después iba a los gentiles, pero él siempre daba la oportunidad primeramente a los judíos. Entonces dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar
Pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que lo custodiase. Entonces vemos que el centurión, cuando entregó a los prisioneros, que parece que eran como 200, entonces a Pablo se le permitió vivir en una casa aparte. O sea, se le permitió estar con custodia, llamamos, ¿verdad? Un custodia. Era un soldado que lo custodiase 24/7, ellos se rotaban para estar con el prisionero. Pero aquí hay una deferencia por el apóstol Pablo. O sea, aquí vemos la mano de Dios. Como él había venido en el viaje, como recuerdan que estudiamos la semana pasada acerca del naufragio y cómo Pablo los instó para que comieran. Entonces, él tomó mucho cariño y se identificó con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque era buena gente. No solo porque era buena gente, sino porque él veía la presencia de Dios en su vida. Él veía que él era diferente. Él no era como los otros reos, sino que él estaba aquí por otra causa. Él estaba aquí por predicar el evangelio y no por ningún delito que él hubiera cometido. Entonces a él se le permitió lo que decimos casa por cárcel, ¿verdad? Donde se le permitió. Pero casa por cárcel, a veces simplemente se le dice, bueno, no puede salir de la casa. Pero él tenía custodia. Ahora, adivinen qué pasaba con los custodias. ¿Qué hacía Pablo con los custodias? Los evangelizaba. Claro. Entonces, custodia que llegaba ahí donde Pablo, custodia que estaría evangelizado. Y Pablo entonces más bien aprovechó. Y Pablo dice, pues, entre más manden, más oportunidad tengo de testificarle a más soldados. Y entonces me imagino que algunos se repetían, pero él tenía oportunidad entonces de estarles testificando. Usted sabe que así era Papi. Papi, el último año de su vida, él quedó encerrado, ya él no salió, sino que quedó ahí. Y la gente llegaban a veces los enfermeros, las enfermeras, los doctores, llegaban para visitarlo, para verlo. Y otra gente también, como Papi era tan conocido, entonces mucha gente llegaba también a visitarlo, y no todos eran creyentes. Entonces, persona que llegara a visitar a Papi, era persona que sería evangelizada. Y muchos hicieron profesión de fe. ¿Cuántos de esos realmente lo hicieron de corazón? No sé. Eso está entre ellos y Dios, ¿verdad? Yo pienso, y Dalia y yo conversando, a veces decíamos, bueno, creemos que tal vez ellos por complacer al viejito, ¿verdad? Entonces lo hacían, pero ya eso es entre Dios y ellos, ¿verdad? Pero Papi cumplía con su trabajo. Papi los evangelizaba, les daba la oportunidad que tomaran la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Vemos aquí entonces donde el apóstol Pablo se está entregando ya a los encargados de los reos allá, pero no para ir a la cárcel, sino que a él se le permitió tener la casa por cárcel. Dice el versículo 17, aconteció que 3 días después, o sea, ya Pablo estaba acomodado, Pablo convocó a los principales de los judíos, entonces, a los cuales, después que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Él se está identificando. Él no sabe si ellos ya saben, parece que no sabían, no habían escuchado nada de Jerusalén, pero él les está contando de una vez para que sepan su parecer, su criterio. Hermanos, esto es algo muy importante. Cuando escuchamos una situación, es peligroso escuchar solo un lado y tomar decisiones en base a eso. Porque toda situación tiene dos caras. Toda situación tiene dos situaciones, dos presentaciones. Entonces debemos escuchar, si vamos a intervenir. Ahora, si nada más vamos a escuchar, si una persona lo que quiere es desahogarse, pues nada más escuchamos a esa persona. Pero si le da por pronunciarse, si le da por opinar, entonces antes de abrir la boca, infórmese. Esté seguro de escuchar las dos partes, aunque usted esté
pensando en que, bueno, por acá viene la verdad, sin embargo, hay que escuchar. Entonces, en este caso, Pablo lo que quiere es de que ellos estén enterados, ya sea que ya hayan escuchado de parte de los judíos en Jerusalén o no, porque tuvieron bastante tiempo para hacerlo, para mandar a decir. Pero él quiere entonces, él los invoca y entonces él les da la razón. Dice, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, porque recuerden que eso es lo que lo acusaban a él, ¿verdad? Que él quería cambiar. He sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, y no solamente oponiéndose los judíos, sino que los gobernantes romanos también, por quedar bien con los judíos, no lo soltaron. Y entonces dice, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Ok? ¿Cuál es la esperanza de Israel? Está tibio. ¿Cuál es la esperanza de Israel? El Mesías, el Cristo, porque ellos no creen que Jesús es, ¿verdad? Entonces, la esperanza de Israel es el Cristo, el Mesías. Mesías es hebreo, Cristo es griego. Entonces es el ungido, es lo que significa. Ellos entonces, esa es la esperanza de Israel, la llegada del Mesías. El problema es que ellos no aceptaron que Jesús es el Mesías, que Él es el Cristo, pero esa es la esperanza. Entonces, por eso dice, por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Ok, ya habían escuchado algo feo. De parte, lo que ellos escuchaban, dice, es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Quiénes eran los que hablaban hablando mal del evangelio? Los judíos, los líderes religiosos. Entonces ellos no habían escuchado nada de Pablo, pero sí habían escuchado del evangelio, lo que ellos llaman esta secta. Entonces ellos sí habían escuchado eso, pero lo que habían escuchado era negativo. Ahora, a pesar de que ellos lo que habían escuchado era negativo, le van a dar la oportunidad. Esto es muy importante. Ellos ya habían escuchado una parte negativa. Ya ellos habían escuchado que en todas partes se habla mal en contra del evangelio de parte de los judíos. Sin embargo, ellos entonces dicen, pero querríamos oír de ti lo que piensas. Entonces le van a dar oportunidad a él para que él exponga lo que él piensa. Esto es muy importante. Entonces vamos ahora al segundo punto de la lección de hoy, donde encontramos testificando a los judíos. Vamos al versículo 23. Estamos en Hechos capítulo 28. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde. O sea, todo el día. Ellos venían dispuestos, habían sacado el día para venir y ellos querían escuchar y él lo expuso. O sea, ¿cuál sermón de 30 minutos, verdad? Había una hermana en Heredia. Ella necesitaba a las 12 tomar un medicamento. Entonces yo estaba predicando y
a las 12 me hacía así. Yo generalmente yo no soy de predicar sermones largos, aunque ustedes han escuchado algunas excepciones. Y el de hoy no estoy seguro, pero hay mucha materia que cubrir. Pero lo que quiero decir es que normalmente yo soy de predicar 20, 25, 30 minutos. Es lo que me gusta. Es lo que me gusta, predicar 20, 25, 30 minutos. Porque ustedes, aquí yo me aprovecho porque ustedes están en asientos acolchados. Entonces, por eso me aprovecho un poquito más, ¿verdad? Porque yo me hago el cargo que ustedes están un poco más cómodos y aguantan un poquito más. Pero el dicho dice que cuando el de abajo se duerme, el de arriba deja de pensar. Así que cuando el sentadero se durmió y ya, entonces ustedes comienzan a moverse para allá y para acá para despertar el sentadero. Entonces, y yo lo estoy viendo, entonces ya yo digo, bueno, ya en cualquier momento ya el de arriba ya deja de pensar, ya no me están escuchando, ya no están pudiendo asimilar, así que tengo que ir viendo cómo cortarlo. Claro, para mí a veces es una situación, corto y sigo el próximo domingo, o me extiendo un poquito más y termino hoy, ¿verdad? Esas son las grandes decisiones del pastor. Entonces, me extiendo un poquito y termino hoy, o lo corto y termino la próxima semana. Hay un peligro con terminar la próxima semana. ¿Alguien me puede decir cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de terminar la próxima semana? Que algunos no vienen, ¿verdad? No todos vienen. Y los que vienen, el otro, entonces, no escucharon la primera parte. Eso tiene su situación ahí. Pero entonces encontramos aquí donde el apóstol Pablo dice que él les estaba exponiendo y dice que desde la mañana hasta la tarde. Ahora, él no solamente les presentó, él comenzó desde Moisés, la Torá, porque ahí está la base. Porque recuerde que el Cristo es el cumplimiento de la Torá. El Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Entonces, él está empezando allí y siguiendo adelante y dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea, él es un gran expositor. Él está predicándoles acerca en la ley, acerca de los profetas, lo que ellos dijeron, lo que la ley dice, lo que los profetas dicen acerca del Cristo y cómo Jesucristo entonces es el cumplimiento. Versículo 24. Entonces, algunos asentían a lo que se decía. O sea, estaban de acuerdo. Pero otros no. Siempre pasa igual. Unos sí, otros no. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? O sea, unos sí, otros no. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Aló? ¿Es que no están hablando o es que me quedé sordo? ¿Cuál es la tarea del cristiano? Predicar, anunciar, proclamar. Y el resultado depende de ¿quién hace la obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese no es mi trabajo. Ese no es mi trabajo. Yo no tengo que convencer a nadie. De hecho, si yo lo convenzo, queda convencido por Walter. Y eso no es camino al cielo. Entonces, es el Espíritu Santo el que tiene que convencer, o sea, redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, algunos asentían, otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo. O sea, Dios le dijo al profeta Isaías,
ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. O sea, él está citando aquí al profeta Isaías, lo que el profeta Isaías le dijo al pueblo de Israel. Entonces ahora es Pablo el que está diciéndoles a ellos, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Este es el versículo de memoria, digámoslo juntos. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Ellos oirán. Entonces Pablo siempre le enseña, le publica primeramente a los judíos, pero ellos al rechazar, entonces se va a los gentiles. Ahora, él es el apóstol a los gentiles. Dios lo envió a él a los gentiles, pero también a los judíos. Entonces él primeramente va a los judíos. De hecho, en Romanos él dice que él estaría dispuesto a hasta sacarse sus ojos, si fuera posible, para que el pueblo se convirtiera, porque él añoraba por la conversión del pueblo de Israel. Pero su misión primordial era a los gentiles, pero siempre, primeramente, les daba la oportunidad a Israel. Entonces, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Muy bien. Ahora, sucedió lo que sucedía en otras partes. Vamos al punto número 3 para ver qué pasó ahora. Vamos al versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Ahora recuerda, en algunas de las partes donde él estuvo, sembrando iglesias, predicando el evangelio, allá en Asia Menor, él buscaba a los judíos, y cuando los judíos rechazaban, entonces venían los gentiles, y muchas veces habían más gentiles convirtiéndose que judíos. Y era cuando los judíos veían el montón de gentiles que se estaban convirtiendo, que se ponían celosos, y empezaba la persecución contra Pablo. Si ustedes vuelven a leer el libro de los Hechos, van a encontrar, comenzando con el capítulo 13, de ahí en adelante, del 13 al 17, 18, van a encontrar que siempre, bueno, termina con el capítulo, todo el libro de los Hechos, de ahí en adelante, pero van a ver que muchas veces esto sucedió. Entonces dice aquí, continuando su ministerio, él continuó, dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. O sea, él no podía salir, pero él recibía todos los que a él venían. Dice, predicando el reino de Dios. En otra parte, no recuerdo dónde es que dice que el soldado, el custodia, no le impedía. O sea, los romanos no le impidieron a él predicar el evangelio, no le estorbaron, sino que él libremente predicaba el evangelio. Tenía un custodia, pero más bien posiblemente ya la mayoría de ellos ya eran salvos, ya habían aceptado al Señor, ¿verdad? Y ellos entonces permitían, claro, estaban bajo disciplina, estaban bajo órdenes. Si les daban la orden que no lo permitiera, pues no lo podían permitir, pero no sucedió. Entonces él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, dice abiertamente y sin impedimento. Entonces nadie le estorbó para que él pudiera hacerlo así. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Alguien quiere un micrófono para hablar, para participar? ¿No? Esto es sí, esto es no. Muy bien. Hemos estado estudiando la vida de Pablo. Hemos estado en el libro de los Hechos, comenzamos en el capítulo 1, la promesa del Espíritu Santo, capítulo 2, el día de Pentecostés,
cómo ellos predicaban con poder en Jerusalén, cómo la iglesia de Jerusalén crecía y crecía y crecía. Llegó la iglesia de Jerusalén a ser miles. Y entonces Saulo de Tarso, en un celo equivocado de lo que Dios predicaba, comenzó a perseguir a los del Evangelio. Tan feroz fue la persecución de Saulo de Tarso en Jerusalén que la iglesia se dispersó. Dice la Biblia que toda la iglesia, solo los apóstoles quedaron. Ahora los apóstoles siguieron trabajando en Jerusalén y la iglesia siguió creciendo después de la dispersión. Estos entonces iban predicando, se iban levantando iglesias por todas partes y entre ellos habían algunos hermanos que eran judíos, eran gentiles judaizados. Y ellos entonces, cuando llegaron a Antioquía de Siria, predicaron no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Entonces la iglesia de Antioquía llegó a ser una iglesia mixta de judíos y gentiles. Ya en el capítulo 10, eso pasó en el capítulo 11. En el capítulo 10 encontramos donde Pedro había sido enviado por el Espíritu Santo a la casa de Cornelio. Él fue el primer gentil en convertirse sin judaizarse. Y en el capítulo 15, la contienda de que si tienen que judaizarse o no, y la resolución del concilio es que no, que pueden ser salvos, pueden ser miembros de las iglesias sin judaizarse, o sea, sin cumplir la ley, sin guardar la ley, sin ser circuncidados. Y entonces Pablo siguió predicando y llegamos ahora entonces al final y podemos ver cómo Dios bendijo la labor de aquellos hombres. ¿Ha cambiado Dios? ¿Ha mermado Dios? ¿Ya no tenemos el mismo Dios? ¿Ya no tenemos el mismo poder? ¿O es que no lo estamos usando? Tenemos el mismo poder. Nosotros tenemos el mismo poder que los apóstoles tenían, pero no lo estamos usando. No estamos testificando, no estamos compartiendo. Y esta es nuestra tarea, este es nuestro trabajo. Entonces, los dejo con este pensamiento de que nosotros aprovechemos. Ahora, hay algunas personas que van de puerta en puerta predicando, compartiendo el Evangelio. Y si usted es uno de esos, entonces la aliento para que lo haga. Excelente. Pero no tiene que ser una persona que ande tocando puertas para compartir el Evangelio, sino aproveche las oportunidades que el Señor le da. Como por ejemplo, ¿quién? El chofer del Uber, el taxista, la persona que llega a la puerta a venderle tamales, que llega, si es como en mi casa, llega a vender para ti. Entonces, ofrézcale el Evangelio. No tiene que ser algo grande, una pequeña palabra. Yo sugiero que si va a evangelizar a la persona, haga una cita. Ofrezca la oportunidad de hacer una cita, pero déle una semillita para causar una inquietud y comience por ahí a trabajar. Ahora, en el caso de un viaje, muchas veces en 3 minutos, un viaje de 3 minutos a 5 minutos, perfectamente se puede evangelizar a una persona. Así que usémoslo, aprovechemos. ¿Por qué? Porque hay un mundo allá afuera que necesita de Cristo y porque Cristo viene. Y un día de esto se va a acabar el tiempo en que podemos compartir. Puestos de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Que podamos aprovechar, Señor, el poder que tú nos das. Que aprendamos del apóstol Pablo y los otros apóstoles. Aprovechar las oportunidades. Usar lo que nos das
los dones, talentos, el tiempo que nos das para tu gloria, para compartir tu palabra y traer a otros a tus pies. Gracias por el testimonio que encontramos en el libro de los Hechos. En el nombre de Jesús. Amén.